Dios los bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios por esta bendición que nos permite nuevamente de estar en este lugar para glorificar el nombre de Dios. Y traemos siempre una palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones y la queríamos compartir aquí en este canal, que Dios nos ha permitido para seguir predicando su palabra. Este canal se llama Siguiendo a Cristo Hoy. Los invitamos siempre para que puedan venir y poder escuchar estos mensajes que Dios pone a nuestro corazón para que edifiquen nuestras almas y que podamos entender cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Y quería dar lectura en la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Y lo queremos hacer en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios Todopoderoso. Y dice así, en el nombre de Cristo Jesús, dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Nos venimos dando cuenta que esta mujer venía al pozo de Jacob a sacar agua de beber, para beber, y se encontraba con el Señor Jesús sentado en ese pozo. Y me ponía a pensar yo en esta situación. Yo creo que esta mujer, cuando venía, no traía en su mente qué necesitaba él, qué era lo que él deseaba. Pero Dios, conociendo nuestros pensamientos y nuestras necesidades que hay en cada uno de nosotros, Cristo Jesús vino y le dijo: dame de beber. Y la mujer samaritana, nos damos cuenta que le dice: ¿cómo tú me pides a mí de agua de beber? Porque le dice que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Pero Cristo Jesús le pedía: dame de beber, porque él estaba viendo la necesidad que había en ella. Porque a través de esa palabra Dios podía entrar para que ella pudiera entender cuál era la necesidad que ella tenía. Pero aún así no podía llegar a entender lo que ella necesitaba. Y si nos damos cuenta aquí, volvemos a leer en el versículo 10. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieres el don, hablando que si conociera el don que había en ella, que había en Cristo Jesús. Y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Encontramos que Dios le estaba diciendo a ella que iba a tomar de esa agua, que nunca iba a tener sed. Él estaba diciendo que le iba a dar una agua que ya nunca iba a volver a tener sed. Pero ella seguía dándose cuenta, y nos fijamos que ella le dice que de dónde va a sacar él esa agua para beber. Porque seguimos leyendo en el versículo 11. Dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. Nos volvemos a dar cuenta aquí que Dios le está diciendo: dame de beber. Y le dijo: si supieras el don de Dios, tú me pedirías agua, y yo te daría de esa agua viva. Pero ella no entendía lo que Dios quería hacia ella. Ella le seguía diciendo: no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo.
Ella creía que el agua que Cristo Jesús le estaba ofreciendo era la del agua que ella estaba sacando. Por eso ella le volvía a decir: ¿de dónde tienes tú para sacar agua? Y el pozo es hondo. Pero Dios le estaba hablando en otra manera, pero no por la necesidad de una agua natural, no que la necesidad de una agua espiritual, que ella estaba sedienta. Y ella le volvía a decir, porque le volvía a decir: el pozo es hondo, ¿y con qué la vas a sacar? ¿De dónde pues tienes el agua viva?, le decía. Ella pensaba que Dios estaba hablando del agua del pozo, pero el agua que le estaba hablando Cristo Jesús era una agua espiritual. Seguimos leyendo en el versículo 13. Dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. ¿Por qué? Porque está hablando de una agua natural, de la que ella iba todos los días, creo que iba a sacar, no solo para beberla, no, que también para hacer otras cosas en su vida cotidiana, como muchos de nosotros hacemos. Usamos el agua para saciarnos de la sed natural y vivimos una vida siempre normal. Pero Cristo Jesús estaba hablando de una agua que daba vida, que nunca iba a volver a tener sed, pero estaba hablando de una agua espiritual. Porque le dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y cuando nos damos cuenta, cuando Dios dice que no tendrá sed jamás, ¿de qué agua Dios nos está hablando? Ahí ella tenía que llegar a entender que no estaba hablando del agua del pozo donde ella iba a sacar agua. Estaba hablando de una agua espiritual para poder saciar su alma. Y Dios le sigue diciendo que esa agua que le estaba ofreciendo era una agua que iba a saltar para vida eterna, una agua de vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Ahí es cuando ella empieza a darse cuenta de qué agua Dios le estaba hablando. Ya se había dado cuenta que no estaba hablando de una agua que estaba estancada, que está aquí en la tierra nada más para saciar nuestro cuerpo, una agua natural. Porque si nos vemos a lo que habla Dios en su palabra, esta mujer saciaba su sed de la necesidad que tenía en las cosas del mundo. Y eso es lo que Dios se daba cuenta, que su vida cada día se estaba secando. ¿Por qué? Porque nunca llegaba a saciar esa necesidad que tenía en ella. Y la necesidad que ella tenía era de encontrar un hombre para establecer su vida. Pero dice que ella llegó a tener 5 hombres y el sexto que tenía no era su marido, le dijo Dios. Porque ella estaba saciando su sed en una necesidad del mundo. Y Dios por eso vino él a ella, porque sabía la necesidad que había en ella en Samaria. Y le era necesario, dice, pasar a Samaria, porque sabía la necesidad que había en esta mujer. Y si nos sentamos en un momento y nos damos cuenta, ¿qué hubiera sido de esta mujer si nuestro Señor Jesús no hubiera pasado con ella? Y Él tenía que venir a cumplir una promesa que dijo que venía por cada uno de nosotros para darnos vida, para que viéramos esa bendición que tiene para nosotros. Pero hay veces que nosotros nos hemos guiado a hacer cosas que lo que ha pasado es que nos hemos ido deteriorando nosotros mismos. El hombre y la mujer han recurrido
a otros métodos para poder saciar su sed en este mundo. Y lo han hecho equivocadamente, queriendo saciar esa sed. Y el punto que han llegado a hacer es que se han ido secando. Y cuando se han ido secando, se han ido deteriorando. Y Dios nos habla en esta situación y nos vamos al libro de Salmos, en el capítulo 32. Y nos damos cuenta aquí cómo Dios nos habla cuando... ¿Por qué? Es cuando nos vamos secando. Cuando empezamos a beber de esa agua que es del mundo. Porque aquí ya nos centramos y vemos que Dios ya no está hablando de una agua natural que tomamos todos los días para saciarnos nuestra sed, nuestro cuerpo. Dios viene hablando de una agua para saciar nuestra alma. Es esa agua espiritual que da vida. Entonces nos damos cuenta por qué es que nos venimos secando cuando venimos corriendo a esta corriente de este mundo. Y nos damos cuenta lo que habla en Salmos, capítulo 32. Nos damos cuenta cómo el salmista hablaba. Y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Nos damos en esta cuenta cómo habla el rey David figurativamente en un campo. Cuando el monte se empieza a secar, nos damos cuenta cuando ya no recibe el agua, se empieza a poner amarilla, se empieza a poner bien seca toda la grama, y nos damos cuenta cómo se va secando, cómo se va marchiritando, cómo se va deteriorando el campo. Pero él lo hablaba en su cuerpo, porque él dice que se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Y por qué nos damos cuenta cuando entra esas sequedades en nosotros, cuando empezamos a deteriorarnos, a secarnos, cuando no estamos tomando aquella agua que Cristo Jesús ha ofrecido por nosotros? Y venimos viendo, porque dice en el versículo 5, lo seguimos leyendo en Salmos también. Dice: mi pecado te declaré. Ahí nos damos cuenta cómo es que nosotros podemos volver a tomar esa agua de vida que Cristo Jesús nos está ofreciendo. Esa agua que dice que es como corriente de ríos de agua viva en nuestro ser. Cuando venimos y declaramos delante de Dios nuestros pecados, dice que mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bendito sea Dios Todopoderoso, porque nos damos cuenta cómo Dios viene siempre dándonos aquella agua de vida, pero lo hace cuando nosotros venimos y buscamos a Él. Tratamos de venir a Él y de confesar nuestros pecados, para que volvamos a tomar de aquella agua que en realidad nosotros necesitamos en nuestra vida. Porque Él venía y nos damos cuenta que su pecado lo había hecho secar donde estaba Él. Pero ¿por qué se estaba Él secando? Así como nosotros, porque hemos estado bebiendo de las corrientes de este mundo. Hemos recorrido a los lugares a querernos saciar en cosas que no son las que Dios busca para nosotros. Por eso es que el hombre llega a fracasar y se hunde más, porque hay veces que ha llegado a creer que en sus propias decisiones él va a poder sobrevivir. Y Dios ha venido diciéndonos siempre de que Él es el que
el que perdona nuestros pecados, el que perdona nuestras iniquidades, para que nosotros podamos tomar aquella decisión, aquella agua que Cristo Jesús está ofreciendo. Esa agua de vida, esos ríos de agua viva que dice que van a saltar en nuestro ser y nos van a dar vida siempre. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, cuando habla en el libro de Efesios, capítulo 2, cuando hablaba el apóstol Pablo, y él dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Pero está hablando no muertos de que estamos en una tumba o en otro lugar. Estamos muertos espiritualmente. ¿Y por qué hemos caído a esa muerte espiritual? Porque hemos estado tomando de las corrientes de este mundo. Hemos llegado a creer que satisfaciendo nuestro cuerpo con las necesidades del mundo vamos a poder salir adelante. Pero dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice que anduviste en otro tiempo como nosotros cuando anduvimos en nuestros tiempos de antes. Cuando Dios nos sacó de aquellos pecados, de todo aquello donde nosotros andábamos. Porque también andamos en la corriente de este mundo. Íbamos guiándonos a como el mundo iba corriendo. Y allá íbamos nosotros también detrás, cayendo en las corrientes del mundo, no en los ríos de Dios. Esos ríos de agua viva que van a dar vida a nuestra alma. Y aquí nos viene diciendo, por eso que dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque Él vino a nosotros. Él vino a rescatarnos de donde nosotros estábamos. Y eso es lo que ha venido, que el pecado nos ha venido apartándonos de Dios. El pecado nos ha hecho apartar de Dios. ¿Por qué nos ha hecho apartar de Dios? Porque hemos tomado del agua, de las corrientes de este mundo. Y hoy Dios nos está hablando acerca del agua de vida. Del agua dice que tomarás y nunca más volverás a tener sed. Es aquella agua que sacia nuestra alma. Y Él busca que nosotros salgamos del pecado. Porque cuando salimos del pecado podemos encontrar lo que Dios quiere. Si nos damos cuenta, en Isaías 59, versículo 1 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír a Dios. Aquí viene diciéndonos luego Dios, y que nos demos cuenta que Dios siempre está con nosotros. Dios siempre nos está escuchando. Pero nuestros pecados nos hacen no ver a Dios. Dice que no lo podemos oír. ¿Por qué? Porque nuestros pecados nos apartan de Dios. Pero Dios está con nosotros. Por eso decía el salmista, cuando él habla y dice: mi pecado te declaré. ¿Por qué? Porque dice que cuando declaró su pecado, dice: y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Dios,
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí es cuando nosotros seguimos teniendo aquella comunicación con Dios, porque nosotros venimos y declaramos delante de Dios nuestros pecados, y es cuando nosotros podemos oír a Dios. Es cuando nosotros nos hace que nos acerquemos a Dios y poder tomar de esa agua que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros no nos acercamos a Dios, cuando nosotros no venimos y declaramos nuestros pecados delante de Dios, nuestra alma está sedienta. Vivimos corriendo a las corrientes de este mundo. Y cada vez que corremos a las corrientes de este mundo, cada vez nos vamos muriendo. Seguimos secándonos cada día, pero nuestra alma sigue sedienta. ¿Y cómo podemos ver cuando nuestra alma está sedienta? Es cuando hemos caído en el pecado. Y quería ver esta palabra de Dios en Salmos capítulo 42, versículo 1. En adelante, cuando Dios habla a nosotros, cuando dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así claman por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros hemos hecho? Que nos hemos apartado de Dios, buscando esa agua de vida que Cristo Jesús nos ofrece a nosotros. Dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, de Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Ahí podemos ver, cuando nosotros nos acercamos a Dios, vamos a ver lo que Dios quiere por nosotros. Ahí nos damos cuenta que el don de Dios fluye en nuestras vidas cuando nosotros bebemos de esa agua que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y quién es esa agua que Dios ha ofrecido a nosotros? ¿Y cuál es esa agua que nosotros podemos tomar? La vemos aquí en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37 en adelante. Cuando habla el Señor Jesús, dice: en el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Nos damos cuenta cómo Dios viene hablando. Él dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él no dijo: si alguno tiene sed, vaya al mundo, vaya al hombre, vaya a todas las cosas que están a su alrededor, que ellos los van a saciar. Cristo Jesús está diciendo que el que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Porque dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. No de las corrientes del mundo, de las corrientes que Dios está hablando, que son los ríos de agua viva que vienen para saltar como un manantial dentro de nuestro corazón, de nuestra vida, y podamos saciar esa sed que necesitamos. Y todos aquellos que estén sedientos, vengan a Él. Por eso dice que el que tenga sed, venga a mí. El que tenga sed, venga a mí. ¿Por qué? Porque Él ofrece esa agua que va a saltar para vida eterna, que es una agua espiritual. Aquí ya no estamos hablando de una agua natural. Lo que Cristo Jesús está hablando aquí
y estamos trayendo esta palabra, de lo que Dios está hablando es una agua espiritual. Por eso dice: el que tenga sed, venga a mí. Y como nos damos cuenta cómo hablaba en Isaías 55:1. Decía: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Hablando Dios a todos los sedientos, dice: venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, aquí está hablando de los pobres. Dice: venid y comprad sin dinero. Y también dice: venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero. Como aquellos también que dice que de los que tienen dinero y no quieren padecer, no quieren sufrir, y quieren venir y querer comprar las cosas. Yo te digo con todo mi corazón que la palabra de Dios no se vende. El agua divina que Dios está ofreciendo es una agua viva. Dice que vengas y compres sin dinero, la tomes sin dinero. No creas que porque tienes dinero vas a querer tú comprar la gracia de Dios. Nunca lo vas a hacer. Porque Dios dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Ya no hay que porque no tengas dinero no puedes venir a Dios. Dios dice: ven, que yo quiero darte de beber. Yo quiero saciar tu alma. Es lo que Dios anda buscando, que el alma sea saciada con esa agua de vida que Cristo Jesús está ofreciendo. Cristo Jesús está ofreciendo esa agua para que tú tomes y que puedas salvar tu alma. En todo esto, ahora nosotros venimos en estos momentos declarando esta palabra también, en el nombre de Cristo Jesús, para que tú tomes de esa agua y que puedas saciar tu sed. Yo no sé cuál sea la sed, la necesidad que tú tengas, pero Dios viene hablando que esa agua que Cristo Jesús ofrece es el agua de vida para que salves tu alma. Lo vemos en Apocalipsis 22:17, cuando habla y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida eterna, gratuitamente. El Espíritu habla hoy a la iglesia. La iglesia somos nosotros los que venimos hablando esta palabra. Y venimos diciendo: ven, toma de esta agua viva. Toma de esta agua que da vida. Ven, ahora que tienes vida. No te apartes de los caminos de Dios. Dios está buscando que tomemos de esa agua de vida, agua viva, de esa agua que da vida, que nos acerquemos a ese manantial que es su palabra, ese manantial que es su palabra, que es el agua de vida que Dios nos está ofreciendo. Yo te hago esta invitación siempre, donde quiera que estés. Yo sé que tomas de la agua natural que todo mundo tomamos para sobrevivir lo que es nuestro cuerpo. Pero hoy Dios nos está hablando de esta agua espiritual. Amigo joven, vino hoy y se sentó a tu lado.
Y te está diciendo, hoy no te está diciendo dame de beber. Hoy te está diciendo dame tu corazón. Te quiero dar de esta agua que da vida, de una agua espiritual. Yo te invito que te acerques a los caminos de Dios. No dejes que tu corazón se entenebrezca. Dice en Efesios 4:18, dice, cuando el corazón fue entenebrecido, se hicieron ajenos a la vida de Dios. No permitas que tu corazón se entenebrezca, porque es duro que ya seamos ajenos a la vida de Dios. Hoy que Dios está hablando, acércate. Yo te invito que aceptes a Cristo Jesús. Y vas a ver la diferencia que hay cuando nos acercamos a Dios. Ahí es cuando vamos a sentir una paz. Y vamos a sentir que aquella sed que nos agobiaba, que nos venía a perder nuestro control, se fue. Porque hemos tomado del agua de vida. Y esa agua de vida es su Santo Espíritu que siempre está con nosotros, donde quiera que estamos. Yo te invito que cada día, cada momento, cada segundo, te sigas fluyendo de esa agua, de su Santo Espíritu. Porque si no, tu cuerpo se va a ir deteriorando cada día. En el pecado te vas a dar cuenta. Cuando cae uno en pecado, va a caer una persona en drogas, en vicios, en cosas del mundo. Y vas a seguir tomando esas corrientes del mundo. Y vas a ir muriendo cada día más. Si no buscas a declarar tus pecados delante de Dios, para que Dios te dé esa salvación y te dé de esa agua que te estoy hablando el día de hoy. Yo te invito, amigo, que medites en la palabra de Dios, que ese es el agua que Dios nos da todos los días. Le pido a Dios que esta palabra poderosa que Dios ha hablado, la tomes y la tomes en tu corazón y medites también en ella. Que Dios te bendiga siempre y que pronto sigamos trayendo otra palabra más para que tu alma sea edificada. Dios te bendiga y que tengas una bendición en el nombre de Cristo Jesús.